Sean bienvenidos a esta segunda entrega, en la que continuamos evocando a los grandes locutores que marcaron una época en la radio mexicana. Acompáñenme a revivir sus historias. Comencemos. Luis Ignacio Santibáñez Patiño fue una de las voces más representativas de la radio mexicana del siglo XX y un testigo privilegiado de su consolidación como medio de comunicación masivo. Nació en 1912 en Huetamo, Michoacán, en una época en la que la radio apenas comenzaba a desarrollarse en México. Desde joven mostró interés por el mundo de la comunicación, y como muchos pioneros del medio, su ingreso a la radio se dio desde los puestos más modestos. Inició su carrera en la estación XEFO, Radio Nacional, donde comenzó como telefonista. Ese primer contacto con la operación interna de la emisora le permitió aprender el oficio desde sus cimientos y comprender la disciplina y responsabilidad que exigía la radiodifusión. Con el tiempo, su voz clara, su dicción impecable y su seriedad profesional lo llevaron a convertirse en locutor, ganando espacios frente al micrófono en una época en la que la radio tenía un enorme peso social y cultural. Su trayectoria lo llevó a participar en algunas de las estaciones más importantes del país, incluida la legendaria XEW, la voz de la América Latina desde México, símbolo de la época de oro radiofónica. Desde ahí compartió el ambiente con grandes figuras del espectáculo y la música, y se consolidó como una voz confiable, ideal para transmisiones especiales, actos oficiales y programas de gran relevancia pública. Uno de los episodios más recordados de su carrera fue su participación en transmisiones remotas pioneras, entre ellas, un control realizado desde el interior de una mina en Pachuca hacia finales de la década de 1930. En una época de enormes limitaciones técnicas, este hecho representó un avance notable y confirmó el potencial de la radio para llegar a cualquier lugar y dar voz a distintos sectores de la sociedad. Fue presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México entre 1971 y 1974, desde donde trabajó por la profesionalización y dignificación del oficio, así como por el fortalecimiento de la ética en los medios de comunicación. Posteriormente, incursionó en la política y fue diputado federal. Falleció en 1991 en la Ciudad de México. León Michel fue una de las voces más sólidas y respetadas de la radio mexicana durante el siglo XX, perteneciente a la generación de locutores que entendieron el micrófono como una responsabilidad pública y un ejercicio de cultura. Fue reconocido como la Voz de América, un título que se ganó gracias al enorme prestigio y cariño que despertó en distintos países, especialmente en Centro y Sudamérica, según recordó su hijo. Su nombre trascendió fronteras por la calidad de su trabajo y por una voz inconfundible que marcó una época. Le tocó vivir y brillar durante los años dorados de la radio, la televisión y el cine, cuando los micrófonos tenían un peso cultural y social extraordinario. Estuvo casado con la actriz Lupita Torrentera, expareja de Pedro Infante, por 19 años y posteriormente con María Zamora. En México participó en múltiples programas transmitidos en vivo, compartiendo escena con figuras fundamentales del espectáculo como Pedro Vargas, Daniel Chino Herrera, Raúl Astor, Chela Nájera, Lilia Michel, Rafael Valedón, Verónica Castro y Lucía Méndez, consolidándose como una presencia habitual y respetada en los estudios. Fue conductor de programas emblemáticos como El Estudio Raleigh, Revista Nescafé, Las Noches de Pedro Vargas y La Hora de Orange Crush, esta última junto a Raúl Astor y Chela Nájera. También encabezó Los Michel y Valedón, al lado de Rafael Valedón y Lilia Michel. Participó en Cómicos y Canciones con Viruta y Capulina. Y formó parte de las Estudiantinas que Estudian, espacio en el que Ernesto Sodi Pallares, padre de la cantante Thalía, fungía como uno de los jueces. Además, fue la voz de numerosos comerciales para los hermanos Vázquez. Falleció el 24 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México. Su voz y su legado permanecen como parte entrañable de la historia del entretenimiento y la radiodifusión en México. Sergio Beauregard
fue una de las voces más reconocidas y queridas de la radio mexicana, especialmente recordado por su estilo cercano, cálido y profundamente humano, que lo distinguió dentro de una generación de grandes locutores. Su nombre quedó ligado a la radio como medio de compañía cotidiana, esa que no solo informaba o anunciaba, sino que acompañaba emocionalmente a la audiencia en la vida diaria. Desde sus inicios, mostró una gran facilidad para comunicarse con el público. Su voz no buscaba la solemnidad extrema ni el tono institucional rígido. Por el contrario, Sergio Buregar supo construir un estilo amable, conversado y empático, que hacía sentir al oyente escuchado y tomado en cuenta. Esa cualidad lo convirtió en una figura muy cercana para el público, especialmente en programas musicales, de variedades y espacios de interacción directa con la audiencia. Eduardo Charpenel fue un locutor mexicano destacado de la etapa formativa de la radio y la televisión en México, especialmente activo durante las décadas de 1950 y 1960, cuando la voz del locutor era fundamental para dar credibilidad y forma a la información y al entretenimiento. Fue conductor del noticiero Novedades en 1957, uno de los primeros esfuerzos informativos de la televisión mexicana, realizado por Jacobo Zabludovsky. Esto lo coloca directamente en el núcleo pionero del periodismo televisivo, en una época en la que el locutor era la figura central del noticiario, y no solo un presentador. Además de su trabajo informativo, su voz fue ampliamente reconocida dentro del gremio. Su prestigio era tal que fue requerido también por el cine, donde aparece acreditado como locutor en películas de 1958, lo que confirma que su identidad pública estaba firmemente asociada al micrófono. Estuvo casado con la cantante Socorro Navarro, una de las integrantes del trío, las hermanas Navarro. Falleció a los 78 años de edad y se le recuerda como un locutor respetado, recurrente en radio, televisión y cine, cuyo legado permanece más en la memoria sonora y profesional del medio que en los archivos biográficos formales. Gonzalo Castellot, Madrazo, fue una figura clave en la historia de los medios en México y está considerado uno de los pioneros absolutos de la televisión mexicana. Nació en 1922 en la Ciudad de México. Su nombre quedó inscrito en la historia el 26 de julio de 1950, cuando apareció frente a las cámaras del Canal 4, convirtiéndose en el primer locutor que dio la cara en la televisión mexicana. Aquel día condujo un noticiario titulado Leyendo Novedades, marcando el inicio formal de la televisión como medio informativo en el país. Gonzalo aportó presencia, dicción y credibilidad a un medio completamente nuevo. Más adelante participó en transmisiones oficiales de gran relevancia, entre ellas, informes presidenciales durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, lo que consolidó su imagen como una voz confiable e institucional. Su carrera se extendió durante décadas, combinando su trabajo en medios con actividades gremiales y políticas ligadas a la radiodifusión. Fue reconocido en vida como el decano de los locutores televisivos por su papel fundacional. Falleció el 6 de agosto de 2011, a los 89 años, en el estado de Colima, a consecuencia de complicaciones de salud asociadas a una falla cardiorrespiratoria, dejando como legado haber sido literalmente el rostro y la voz del nacimiento de la televisión en México. Edmundo García perteneció a la primera gran generación de locutores de la radio mexicana, activo principalmente entre las décadas de 1930 y 1950, cuando la radio era el medio dominante del país. Fue una de las primeras voces en la XEB, donde formó parte del grupo de locutores que dieron identidad a la emisora en sus primeros años, y posteriormente a la XEW. Edmundo García fue conductor y presentador de programas patrocinados emblemáticos, entre ellos Momento Romántico Colgate, en el que colaboró con el músico y arreglista Juan García Esquivel, combinando locución elegante con música popular y orquestal. Además de la radio, su carrera se extendió al ámbito del doblaje cinematográfico, participando en proyectos vinculados a estudios estadounidenses como M&M,
lo que demuestra la versatilidad de su voz y su profesionalismo. Su legado permanece como el de una voz sólida, elegante y representativa de la radio mexicana en sus años fundacionales, parte esencial del paisaje sonoro que acompañó a varias generaciones. Manuel Carpinteiro nació en España y emigró a México siendo joven. Como muchos comunicadores europeos que encontraron en la radio mexicana un espacio de desarrollo profesional. Se estableció en la Ciudad de México, donde construyó una sólida carrera como locutor durante las décadas de 30, 40 y 50. Su voz firme, clara y autoritaria lo convirtió en una figura ideal para transmisiones informativas, institucionales y programas de alto impacto. Carpinteiro formó parte de la generación que consolidó la radio como un medio serio y creíble, y fue ampliamente respetado dentro del gremio por su ética profesional. El profesor Alfredo Ruiz del Río fue una de las figuras más respetadas y recordadas de la radio cultural y educativa en México. Su nombre quedó profundamente ligado a la radio como instrumento de formación intelectual, divulgación del conocimiento y servicio público, en una época en la que el medio tenía una clara vocación pedagógica y social. Desde joven se formó como educador y humanista, lo que le valió el título con el que sería recordado toda su vida: profesor, una denominación real de su vocación docente. Su trayectoria radiofónica se desarrolló principalmente en estaciones culturales y de orientación pública, en especial radioeducación, donde su voz se volvió sinónimo de seriedad, claridad y profundidad intelectual. Destacó por su capacidad para explicar temas complejos de historia, literatura, civismo y cultura general, con un lenguaje accesible, pausado y respetuoso, convirtiendo la radio en un aula abierta para miles de oyentes. En una época en la que muchos mexicanos no tenían acceso fácil a la educación formal, sus programas representaron una auténtica extensión de la escuela y la universidad hacia los hogares. Además de su labor como locutor, Alfredo Ruiz del Río fue un defensor convencido de la radio como herramienta educativa y de cohesión social. Hoy, el profesor es recordado como una de las grandes voces formadoras de la radio mexicana, un hombre que utilizó el micrófono como cátedra y la palabra como herramienta de transformación social. Su legado permanece en la tradición de la radio cultural y educativa, y en la idea de que la comunicación, cuando se ejerce con conocimiento y vocación, puede convertirse en un verdadero acto de enseñanza. Manuel Bernal Mejía, conocido artísticamente como Tío Polito, y también apodado El Declamador de América, fue una de las primeras grandes celebridades creadas por la radio mexicana. Nació en 1901 y desarrolló su carrera en el momento en que la radio empezaba a convertirse en el gran acompañante del hogar mexicano. En 1930 ingresó a la XEW y ahí alcanzó fama masiva con un programa infantil que marcó época, Los Cuentos del Tío Polito, donde la narración y la voz eran el centro del espectáculo. Su estilo lo convirtió en referente del relato radiofónico y la declamación, y su interpretación de piezas populares como El Brindis del Bohemio terminó por consolidarlo como una voz icónica. Falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1975, y se reporta que murió por un paro cardíaco. Jorge Lavat fue una voz enorme del entretenimiento mexicano, conocido por su trabajo como actor y actor de doblaje, pero también por ejercer la locución y la narración con un timbre muy particular, grave y elegante. Nació en 1933 en la Ciudad de México y construyó una carrera larguísima en cine, televisión y voz, activa durante décadas. En el terreno de la voz, su presencia se volvió familiar para el público por su estilo de narrador, ideal para introducciones, anuncios, dramatizaciones y doblaje, lo que lo colocó entre los más reconocidos del medio. Falleció en 2011 en la Ciudad de México. Carlos Montalbán nació en 1903 en la Ciudad de México y murió en 1991. Aunque se le recuerda principalmente por su carrera como actor, también fue una figura ligada a distintos formatos del entretenimiento, incluida la voz, en una época en que los intérpretes solían moverse con naturalidad entre teatro,
cine, radio y televisión. Su nombre aparece en registros biográficos formales y bases de datos que confirman sus fechas, y su trayectoria se entiende mejor como parte de esa generación de artistas todoterreno que trabajaba donde hubiera micrófono o cámara. Ricardo López Méndez, El Bate, no fue solo poeta. También fue periodista, publicista y hombre de radio. Nació en 1903 en Izamal, Yucatán, y murió en 1989 en Cuernavaca, Morelos. Colaboró en la XEW desde los primeros tiempos, y que ejerció como locutor y publicista, además de impulsar proyectos de radiodifusión. Su figura es importante porque representa esa etapa donde la radio era también un espacio para la literatura, la declamación y la palabra con peso cultural. Ernesto del Castillo fue originario de España y desarrolló en México una carrera ligada a la radio cultural y de divulgación. Su trabajo como locutor y narrador se distinguió por un tono didáctico y reflexivo, muy valorado en programas históricos y educativos. Fue parte de la ola de intelectuales y comunicadores extranjeros que encontraron en México un espacio para consolidar proyectos culturales a través del micrófono. Falleció en México en la segunda mitad del siglo XX. Los datos exactos de su nacimiento y muerte no están ampliamente difundidos. René Muñoz nació en 1938 en La Habana, Cuba, y se estableció en México en su juventud. Aunque su rostro es ampliamente conocido por el cine y la televisión, su voz tuvo una presencia constante en la radio, la narración y el doblaje. Poseía un timbre grave, cálido y muy expresivo, ideal para relatos, dramatizaciones y locución comercial. En la radio mexicana, fue parte de programas dramatizados y narraciones que exigían una voz con peso emocional. Falleció en el año 2000 en la Ciudad de México, a consecuencia de un paro cardíaco. Reinaldo Miravalles nació en 1923 en La Habana, Cuba, y llegó a México, donde desarrolló una extensa carrera artística. Además de su trabajo actoral, fue una voz reconocida en la radio y en la narración, destacando por un tono profundo, sobrio y autoritario, muy adecuado para personajes formales y contenidos de carácter serio. Participó en programas radiofónicos y trabajos de voz que reforzaron su imagen como comunicador sólido y confiable. Murió en 2016 en la Ciudad de México, tras complicaciones de salud derivadas de la edad. Raquel Olmedo nació el 30 de diciembre de 1936 en Caibarien, Cuba, y llegó a México siendo niña. Además de su exitosa carrera como cantante y actriz, desarrolló una presencia constante en la radio mexicana, donde su voz clara y bien modulada fue utilizada en programas musicales, entrevistas y locución. Su formación artística integral le permitió moverse con naturalidad en el medio radiofónico, convirtiéndose en una figura reconocida tanto por su voz como por su personalidad al aire. Domingo Arturo García fue una voz cubana que desarrolló una parte importante de su carrera en México, particularmente en el ámbito de la radio, la narración y el trabajo vocal, integrándose a la tradición de comunicadores extranjeros que encontraron en el país un espacio fértil para ejercer el oficio del micrófono. Domingo se distinguió por una voz bien colocada, clara y expresiva, con un timbre que le permitía moverse con naturalidad entre la locución formal, la narración y los programas hablados. Su estilo no era estridente ni improvisado. Pertenecía a la generación que concebía la radio como un ejercicio de disciplina, dicción correcta y respeto por la audiencia. Su trabajo se desarrolló principalmente en estaciones de radio mexicanas, durante los años en que el medio seguía teniendo un papel central en la vida cotidiana, y en los que el locutor era una figura de confianza y acompañamiento. Fue parte del grupo de voces cubanas que se integraron plenamente al medio mexicano, compartiendo espacios con locutores nacionales y otros extranjeros, y aportando una presencia vocal elegante, sobria y profesional. ¿Qué te pareció esta segunda parte dedicada a los grandes locutores de la radio en México? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Nos vemos en el próximo video.